Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy conversamos acerca de las centrales de riesgo y de la información que manejan, hasta qué punto es relevante, competente y que incluso hasta ellas comparten con otras bases de datos y hasta qué punto no lo es y vulneran los derechos. Hoy conversamos sobre las centrales de riesgo. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Hasta hace algunas décadas, o mejor dicho, hasta hace algunas más, nuestras relaciones financieras se estimaban en letras, pagarés, talonarios que se iban desglosando según el avance y la puntualidad de los pagos. La gente cuidaba y guardaba sus libretas de ahorros, unos cuadernillos que hasta se podían forrar con vinifán para cuidar sus páginas y sellos que salvaguardaban su historia crediticia, su récord financiero. A los días de hoy lo más probable es que nadie guarde todos sus estados de cuenta y que tengan más de una tarjeta que los relacione con alguna entidad bancaria. La información que dato a dato se guarda desde que nos volvemos sujetos de crédito se va almacenando en una base de datos que registra desde los días demorados en algún pago, fraccionamientos, refraccionamientos, solicitudes de cambios de fecha hasta compras o ventas de deudas. Todo con la intención de clasificar e identificar los eventuales clientes. De hecho, existen categorías de clientes, esto según los días de mora con créditos de vivienda y con créditos de empresa. Existe desde una categoría normal, con problemas potenciales, deficiente, dudoso, hasta cliente pérdida. La clasificación del deudor está determinada principalmente por su capacidad de pago, definida por el flujo de fondos y el grado de cumplimiento de sus obligaciones. Todo se considera como relevante y es información disponible en la central de riesgos. Esta situación, la del manejo de su información, no le pareció justa a un ciudadano peruano que inició un proceso que llegó hasta el Tribunal Constitucional, proceso en el cual refiere que las deudas generadas por el uso de una tarjeta de crédito que fueron oportunamente pagadas y que consecuentemente no han incurrido en mora no podían ser incluidas como información a ser comercializada por la central de riesgo, pues ello, dice, no condice con su finalidad, que es la de detectar riesgos de contratación con personas que incumplen sus obligaciones con el sistema financiero. Por tales consideraciones y en ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa, el ciudadano consideró que dicha información debía ser suprimida del banco de datos de la central de riesgo. Petición que el Tribunal Constitucional, tras reconocer sí el derecho a la autodeterminación informativa, declaró infundada, en tanto se estimó relevante la información contenida. Debemos señalar que hay mecanismos de servicio al consumidor que nos permiten evitar que nuestros datos personales sean pescados por otras entidades que luego casi nos torturan ofreciendo un listín de productos que nunca solicitamos. ¿Hasta qué punto, no, es relevante la información que manejan de uno, de nosotros, las centrales de riesgo? Esta fue una inquietud de un ciudadano que interpuso una demanda y avanzó su proceso hasta llegar al Tribunal Constitucional, que se pronunció al respecto. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Rocío, muy buenos días. Se pronunció en un sentido adverso a la pretensión del, en este caso del ciudadano, porque lo que él estaba pidiendo de alguna manera colisionaba con otro tipo de valores. A ver. Y es que en realidad uno tiene todo el derecho de pedir que determinada base de datos no contenga información que para mí no debería contener. Ya. Pero resulta que esa misma información sí es relevante para otros fines. Por ejemplo, en este caso, él decía que si ya había pagado una deuda, esta no debería ser de conocimiento público. Pero cuidado, en la economía de mercado se basa precisamente en la información y en el historial crediticio. No solo en saber si alguien no cumplió, sino también en saber si alguien cumplió efectivamente.
Claro, porque a lo mejor ya saliendo de un tema, pero es algo que en realidad nos afecta a todos, es que a veces estas bases de datos se acaban filtrando a otras instituciones también del sistema de comercio y tal, y acaban pues llamándonos de un y sin fin instituciones para ofrecernos una y mil cosas que a veces no queremos, ¿no? Desde un crédito o la compra de una deuda y qué sé yo. Y siempre una hora inoportuna. Claro, ¿no? Entonces no es la idea. Pero el tribunal se pronuncia respecto de solo digamos, el análisis financiero de la persona, su récord financiero. Lo que hace notar es que ese récord financiero, bien positivo o bien negativo, debe ser de conocimiento público. Si debe ser de conocimiento público, la pretensión de este señor, que evitaba que se difunda, fue rechazada. Muy bien, entonces hablamos de eso en Tus Derechos esta mañana. Hablamos sobre el central de riesgo. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos conversando acerca de la central de riesgos y de la información que éstas manejan. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Erickson Molina, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. Doctor Molina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Tus Derechos, bienvenido. Y bueno, para acercarnos un poco al tema, muchas veces, a veces es sábado en la mañana, ¿no? Domingo por la tarde o cualquier día de semana y nos llaman de un y mil establecimientos a ofrecernos la de utilidades y uno se pregunta cómo es que obtuvieron nuestro teléfono, cómo así llegan a manejar nuestras informaciones estas centrales. ¿Doctor? Sí, buenos días. Las centrales de riesgos son empresas privadas que ejercen una actividad que está regulada por ley. Ya. Hay una ley específica, expresa, dada por el Congreso, que regula qué actividades pueden realizar y cómo manejan esta información, cómo pueden manejar esta información. La finalidad de esta ley es que esta información sea manejada de manera muy adecuada, resguardando nuestro derecho a la intimidad, ¿no? De la información que nos pertenece, de la cual somos titulares. Entonces, la finalidad de que existan este tipo de empresas es que las empresas del sistema financiero o cualquier otra empresa pueda utilizar esta información manejada y clasificada por las centrales de riesgo, por las centrales de riesgo privadas, de una manera adecuada. En ese sentido, esta norma establece cuáles son las responsabilidades que se tiene, por ejemplo, de difundir inadecuadamente esta información, ¿no? Esta información debe ser utilizada para fines que permitan a otras empresas pues determinar, por ejemplo, la capacidad de pago de una persona, si tiene deudas, qué tanto puede seguir endeudándose o qué tanto ya no debería endeudarse, ¿no? Es más o menos, esta es la finalidad por la cual existe esta norma y esta es la finalidad para la cual existen también estas empresas. Estas empresas manejan información de las entidades financieras, las propias entidades financieras que son las que nos otorgan créditos a través de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, etcétera, cualquier crédito que uno pueda como consumidor obtener en el mercado. Y también pueden manejar información que se encuentre de acceso al público en general, ¿no? Ya, sí, sobre ese punto justamente, porque de hecho sobre lo que comentaba es que sobre lo que se ha pronunciado, ¿no? El Tribunal Constitucional, un poco poniendo en claro las cosas y los alcances, y hasta ahí todo bien, o sea, mientras se use solo para ver los récords de pago, los temas crediticios dentro de las unidades financieras, pues genial, ¿no? Es un modo de seguir también a los sujetos de crédito, pero ¿cómo es que a veces se filtran estos datos hacia otras entidades que uno no en ningún momento pues pensó otorgarles el número de casa y al final pues acaba el número de uno pues en uno y tantos? Bueno, sí, la sentencia del Tribunal Constitucional declara que estas empresas pueden utilizar esta información y pueden en ese sentido ofrecerla, ¿no? Sobre la base del argumento que la propia ley les permite obtener esta información que es pública, es decir, nuestra información respecto a nuestra dirección, nuestro teléfono, muchas veces está pues en las páginas blancas de las empresas telefónicas, ¿no? Y es de acceso al público, o por ejemplo está nuestra información en el registro, en el RENIEC, y por lo tanto también es de acceso al público, y lo que pueden hacer estas empresas están autorizadas para obtener esa información y clasificarla, es decir, en este caso la relacionan con la información crediticia que reciben,
de las entidades financieras Claro, y claro. está a disposición de todos. Sí, se acaban armando así una Así base de datos medio multiuso Exactamente. que acaba en manos de muchos. Exactamente, y la norma lo permite. Y es también el sentido que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional, señalando que en tanto la ley permite el uso de esta información que está disponible para el público en general, estas empresas, al ser como cualquier persona jurídica, una entidad que está manejando la información, puede utilizar esta información y en ese sentido relacionarla con las empresas, la información que obtenemos de las entidades financieras o que obtienen de las entidades financieras, y es por eso que está a disposición, ¿no?, de algunos otros usuarios. Ajá. Pero luego me parece que Indecopi manejaba algún tipo de campaña de no molestar, o así. ¿Cómo es que podemos llegar hasta ustedes en ese sentido para que ya no nos llamen, ¿no?, si es que no lo hemos pedido? Por supuesto, siempre que nosotros hayamos solicitado que esta información no esté en lugares de acceso al público y no sea utilizada para promociones, para publicidad, para cualquier asunto por el cual yo no haya dado mi autorización, a través del registro del Gracias No Insista, se denomina, así es, y lo podemos encontrar en la página web del Indecopi. Buscamos Gracias No Insista. Así es, Gracias No Insista, ingresamos a este registro, incluimos nuestro número de teléfono o el correo electrónico que queremos excluir de este mercado en general que a veces nos aborda y nos desborda en cuanto a la información que recibimos, y automáticamente toda empresa debe restringirse de enviarnos información a través de ese medio. Ajá. Pero luego, respecto a esta resolución, este fallo del Tribunal Constitucional, Indecopi estima que está bien, o sea, que tengan acceso a un poco el récord crediticio de la persona desde un inicio, desde que accedió a los temas financieros, esté al alcance de las entidades financieras. Sí, esta información es importante. Hay una serie de categorías, yo puedo estar en una categoría normal, en una categoría con problemas potenciales, etcétera, distintas categorías en función a mi capacidad de pago y a la oportunidad en la cual yo realizo mis pagos. Si yo soy una persona que realiza sus pagos puntualmente, estaré clasificado de una manera positiva. Si yo no realizo mis pagos de manera puntual, depende del rango de demoras que yo realice, en el cual yo realice mi pago, estaré clasificado en distintas otras categorías. Entonces, esta información es muy importante que esté disponible para el sistema financiero en general. Es ¿no? relevante, porque en todo caso la intención que llegó al TC era de, si uno ya saldó la deuda, ya mató pues estos temas financieros, esa información debería ser quitada de la central de riesgo, y sin embargo no. La norma sí señala que transcurridos 2 años de haberse extinguido la obligación, esta información debería, y habiéndose pagado o habiéndose extinguido la obligación, esta información debería retirarse. Si es que no he cumplido con el pago de la obligación o no se ha extinguido la obligación, el plazo es de 5 años, es decir, durante 5 años yo puedo estar reportado por obligaciones que no he cumplido con pagar, tanto del sistema financiero como de otro tipo de obligaciones. Hay obligaciones tributarias que también pueden ser reportadas, es decir, una municipalidad podría reportarme por no cumplir con el pago de mis tributos a la central de riesgos, información, por ejemplo, de títulos valores, información ¿no? civil, comercial, que también puede ser reportada, y entonces estas centrales de riesgos lo que hacen es, valga la redundancia, centralizar toda la información respecto a la capacidad de pago que puede tener una persona, no solo del sistema financiero, sino en el ámbito comercial, que no incluye entidades financieras, o también incluso en el ámbito estatal, ¿no? Por ejemplo, con el pago de arbitrios, tributos, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces queda claro el asunto. Muchísimas gracias al doctor Erickson Molina, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. A ver si llamamos entonces a la Gracias No Insista. No insista, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, pero regresamos en Tus Derechos para hablar de Central de Riesgos. Volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Víctor Tinajeros Loza, él es notario público de Lima, y con él vamos a revisar una sentencia del Tribunal Constitucional vinculada con las centrales de riesgo. Y ante todo, buenos días, doctor Tinajeros, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Felipe, muy agradecido de estar en tu programa.
Encantados nosotros. Bueno, tenemos un caso curioso en el que una persona reclama en buena cuenta ante la justicia constitucional que él, habiendo pagado sus deudas, todavía se sigue difundiendo información respecto de que él mantuvo esas deudas y el propósito de él es que se borre todo ese registro de deudas ya pagadas. Entonces, frente a eso, el tribunal se pronuncia, desarrolla una sentencia y queríamos conocer sus impresiones sobre la misma. Por supuesto. Bueno, en primer término, incluso en el tribunal ha habido un debate importante, dado que ha habido prácticamente un empate en las decisiones de los señores magistrados que ha sido dirimida por el presidente. Ante eso, definitivamente hay que tomar partido, porque no es una sentencia unánime por todos los señores tribunos. Yo soy de la opinión que definitivamente la autodeterminación en materia informativa tiene límites. Los límites son aquellos establecidos por otros valores jurídicos también tutelados, como son el derecho a la información, a la buena fe en los negocios, que tienen que ver en este caso. Claro, porque algo muy importante que estoy seguro subyace en el voto mayoritario, en todo caso el que hace sentencia, es que vivimos en una economía y mercado en la cual la información debe ser lo más transparente posible, lo más conocida posible. De ahí que se inclinan por decir que ese tipo de información sí debe ser de conocimiento de todos los agentes económicos y no reservada a estos, ¿no? Así es, yo considero eso también correcto porque hoy en día que se habla mucho, se valora mucho la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica en el tráfico patrimonial tiene que ver mucho con esta sentencia. Y el tráfico patrimonial, para que sea seguro, debe tener como un paso previo una información adecuada respecto de los agentes económicos que están vinculados, ¿no? Si yo quiero realizar un tráfico patrimonial, quiero adquirir un bien, me voy a sacar a su vez un crédito de una institución financiera, debo ser lo más transparente posible para efectos que la entidad financiera me pueda eventualmente otorgar un crédito y sepa cuáles son mis calidades, ¿no? Es lo que se llama la información no solo negativa, sino también positiva. Y es sobre eso que trata esta sentencia, ¿no? Sobre qué hacer respecto de la información positiva que emiten las centrales privadas de información de riesgo, porque lo habitual, lo que los televidentes y nosotros teníamos conocimiento, era que estas centrales de riesgo informan respecto de aquella persona que haya incumplido el pago de una deuda. Entonces es una información muy valiosa para un banco que ya sabe que está frente a un potencial moroso. Pero aquí lo curioso es que el que reclama es un pagador, un eficiente pagador que cumplió en tiempo con sus obligaciones, y pese a eso la intención que él tenía era retirar de la base de datos de una central de información toda aquella que tenía que ver con los saldos o las deudas ya saldadas, mejor diré. Lo cual de por sí llama la atención, porque si tú eres un cliente que cumple sus obligaciones, que siempre tiene a tiempo los pagos, no habría mayor razón para que no quieras que ese récord positivo sea, por el contrario, conocido por la entidad financiera. Yo creo que esa información es muy valiosa. No solo se trata de decir, bueno, X, Y o Z, Juan, Pedro o José, son clientes morosos, no califican, no están aptos para un crédito. La información debe ser integral, y lo integral significa que también el historial positivo que tenemos nosotros los deudores, yo he sido un deudor, para comprar mi casita me he sacado un crédito, para comprar mi carrito me he sacado un crédito, y los he pagado. Y así como en primera persona te hablo, seguro mucha gente lo ha hecho así. Y entonces todas esas personas sí se verían favorecidas con este récord positivo que las centrales de riesgo pueden informar. No solo debe informarse entonces lo negativo, tal y cual es moroso, sino además lo positivo. Quien es un buen cliente del sistema financiero, por lo tanto, es un antecedente que debe tenerse en cuenta y debe considerarse. Y hay un punto adicional. Se dice por parte del señor accionante que debiera informarse únicamente estado normal, ¿no? Así es. Pero no podemos poner en un mismo nivel absolutamente a todos, no podemos estandarizar. ¿Por qué? Porque hay quienes pueden calificar mejor, hay quienes pueden calificar no tan bien, sin ser morosos. Entonces, esa información debe tenerse presente, no solo, como repito, para efectos que la institución financiera otorgue el crédito, sino además
por la predictibilidad y por la seguridad jurídica que debe existir en todo el tráfico inmobiliario, patrimonial o similares, ¿no? Hay una parte en la sentencia en la que se dice que considera que hay información que consta en la base de datos que no es verdadera, ¿no? Que es falsa porque él no le debía a determinadas personas, porque hay que decirlo a los televidentes, la demanda tenía varios extremos, el principal es el que hemos tratado, pero hay un segundo extremo de la demanda en la que pide que determinada información se retire porque considera que es falsa. Frente a esto, ¿qué debe hacer una persona que tiene información falsa en una base de datos y quiere retirarla del conocimiento público? Claro. En este caso yo considero que sí es un derecho del señor accionante que se retire la información falsa, pero para eso hay que acreditar que es inexacto el dato, ¿no? Creo que ese es el punto en el que no se incidió, por eso es que no se retiró la información, porque no basta decir algo, ¿no? No basta alegarlo, hay que probarlo. Una parte de la sentencia hace referencia a registros que maneja la Superintendencia de Banca y Seguros también. ¿Estos registros son públicos? ¿Son, como se da a entender en la sentencia, digamos, el historial crediticio de las personas están básicamente susceptibles de ser entregados a estas centrales de riesgo? De hecho se entregan, ¿no? Y hay normatividad expresa que establece eso. Pero además yo quería incidir en algo, no solo la superintendencia, hay diversas entidades que tienen información, la UIF, la RENIEC, entre otras, por hablar de entidades de diferentes características. Y entonces eso me lleva a no olvidarnos de un punto. El accionante también hace referencia a que no se debió informar respecto de su ocupación, de sus actividades y de su domicilio, ¿no? Que es una información que podría afectar su intimidad. Exacto. Y en estas dos posiciones de los magistrados yo también suscribo aquella que establece que no se trata de una información sensible, no se trata de una información que afecta la intimidad de la persona, por el contrario, sí abona en favor de la transparencia que debe existir. Ejemplo, el domicilio y la ocupación constan en muchos documentos. Uno tiene ahora fácilmente la posibilidad de entrar a la RENIEC vía internet y ahí sale hasta el nombre de tus padres. Entonces, no podemos decir, y sale el domicilio, obviamente, sale tu edad, ¿no? Hay quienes no les gusta su edad, pero sale. Entonces, no se trata de una información que nosotros podamos señalar como que afecta a la intimidad o que no debiera ser pública. Tan es así que en las fichas RENIEC siempre sale, en muchos otros reportes los tenemos, en el pasaporte, en el DNI. Entonces, en este sentido, lo que importa es la transparencia. Uno es transparente porque tienes un domicilio fijo, el domicilio entendido como la residencia habitual es conocida. Tus actividades son conocidas, ¿no? Ahora, si se falsean los datos, señalo un domicilio para otro domicilio donde no estoy, o digo que tengo una actividad A y en otro lugar una actividad F, eso sí es delicado y para eso es importante que se contraste la información. Muy bien, muchas gracias al doctor Tinajeros. Es la información sensible que también tienen algunas bases de datos y hemos visto que en este caso se ha considerado que no es sensible y por lo tanto no siendo sensible se puede difundir. Volvemos con las frases del programa. La finalidad de la ley es que la información sea manejada de manera adecuada. Hay que resguardar el derecho a la intimidad. Las personas se ven favorecidas con un récord positivo en las centrales de riesgo. Ahora, todas estas informaciones, estos datos que hemos compartido a lo largo del programa se encuentran un poco considerados dentro de lo que entendemos, y ya lo hemos visto en otros programas también, Felipe, lo que es la autodeterminación informativa, que si nos define saber para recordarlo y tenerlo presente, porque es importante, ¿no? Lo has dicho muy bien, sí, porque es un derecho, digamos, no muy conocido, en la medida que no es un derecho clásico, como la vida, la libertad, etcétera. La autodeterminación informativa importa la capacidad de una persona de gobernar la información que se administra respecto de ella en bases de datos. Entonces, por ejemplo, sobre ti o sobre mí, se dice que tenemos el domicilio en tal sitio o que nuestra ocupación es X. Pero hay información como esta, que es de dominio público, pero hay otra que puede ser sí considerada sensible.
Y la Ya. información sensible, por ejemplo, qué religión uno profesa. Ajá. Entonces, en realidad, esa información no debería ser de conocimiento público. Es algo que tiene que ver con mis convicciones personales. Entonces, si esa información sensible se difunde, allí sí podríamos hablar de la necesidad de que la persona, en base a esta autodeterminación informativa, solicita, y seguramente va a ser respaldada su petición, que esa información sensible se excluya de la base de datos para que toda la gente no tenga acceso a esa. Claro, porque vulnera nuestra intimidad, ¿no? Pero lo cierto es que a veces ni siquiera sabemos qué se sabe de nosotros en estas bases de datos. Y por autodeterminación informativa podríamos sí conocer Claro, de qué se sabe de nosotros en estas, exactamente, en estas fuentes. Nosotros podríamos pedir, efectivamente, que así como podemos pedir que se excluya información, podríamos pedir que se conozca qué información se está manejando. Y respecto de eso, seguramente los juzgados se pronunciarán en un sentido favorable porque es un derecho en nacimiento, en formación, donde hay muchas cosas por hacer y donde la legislación incluso es muy incipiente. Se promulgó hace muy poco la Ley de Protección de Datos Personales, es una ley sobre la que todavía tenemos un camino largo por recorrer. ¿Lo hacemos a las mismas instituciones financieras, estas casas comerciales, o lo hacemos vía judicial, No. el conocer qué cosas se sabe de nosotros? Sí, en principio es a la entidad que administra esa información. ¿Qué sucede si esa entidad no te contesta? Tú tienes ahí todo el derecho de, ante la falta de respuesta, ante la petición que has hecho, o ante una información que tú consideras que es inexacta, ya puedes recurrir en habeas data, esta acción de garantía constitucional que te permite proteger este derecho, pedirle a un juez que le obligue a esa central de información a que te dé esa información que tú ya por estás habeas pidiendo. data, pero en un principio se solicitó por autodeterminación Es informativa. obligatorio, es obligatoria la petición previa. Ajá, Sí. correcto. Bueno, aprendiendo siempre todos los días en tus derechos. Y hasta aquí llegamos en esta edición, siempre recordándoles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes consideren pueden ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chao.